¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Aquí transmitiendo desde KDHK, desde Hispanic World Television, um, desde San Diego, California. Bienvenidos a este su programa Despertar del Alma. Aquí estamos con todas nuestras ganas de dar lo mejor que podamos y compartir algo de lo que es la palabra de Dios, o mucho de lo que es la palabra de Dios. Hoy quiero, antes que nada, invocar al Espíritu Santo y a través de él pedir por todos nuestros gobernantes del mundo entero, todos ellos que tienen una gran responsabilidad de conducir a los pueblos por un buen camino. Yo quiero pedir por todos ellos y pedirles a todos ustedes que me ayuden a pedir por ellos. Estamos prontos a unas elecciones aquí en Estados Unidos y necesitamos que tengamos esa convicción para saber elegir y que sea un elegido de parte de Dios. Vamos a comenzar hoy con nuestro programa y el tema de hoy son las sutilezas del enemigo. Normalmente nosotros cuando platicamos, conversamos con alguien, en cualquier lugar, en la escuela, el trabajo, la familia, estamos cayendo en situaciones que no nos damos cuenta. Y allí es donde funcionan las sutilezas del enemigo. Así como funcionó con Adán y Eva, la serpiente, desde aquel árbol de las manzanas tan famoso, que hasta ahora todavía seguimos pagando las consecuencias de lo que hicieron Adán y Eva. Pues vamos a ver cómo esa sutileza que utilizó la serpiente o el enemigo en aquel entonces sigue insinuándose a cada uno de nosotros para que caigamos en la negatividad o en aquello que nos aleja de Dios. Caer en el pecado. ¿Cómo funcionan las sutilezas del enemigo? Si bien es cierto que tenemos libre albedrío de pensamiento, debemos de saber ser muy prudentes, sobre todo al exteriorizar nuestros pensamientos, porque las consecuencias pueden ser mucho más graves de lo que uno piensa. Hoy quiero tocar en primer lugar cómo sutilmente la envidia trabaja y se convierte en soberbia. Desde niños, casi siempre hemos competido con los hermanos, con las hermanas, con los primos, con los compañeros de trabajo. Con los compañeros de la escuela. Y el famoso bullying del que nadie nos hemos escapado, ese bullying con el que alguien se burla ya sea de un defecto o de una situación que puede ser en un niño algo extraordinario, pero que para otros niños, por el hecho de no poder hacerlo, les causa esa envidia. Otra manera como proyectamos esa envidia es cuando los papás nos empiezan a comparar con los hermanos. Y hacen esa competencia, ¿por qué no eres como tu hermano? ¿Por qué no eres como tu hermana? Y esas situaciones nos provocan esa ansiedad por querer destacar, por querer hacer algo diferente, por buscar una manera ya sea de vengarnos, porque nos causa envidia que mi papá o mi mamá se refieran a mi hermano como a alguien mucho mejor que yo. Y esas
consecuencias se convierten insignificantemente porque muchas veces los papás no se dan cuenta que están provocando eso y ya están sembrando ahí la primera sutileza del enemigo. Cuando el niño tiene una seguridad de sí mismo, puede ser que no le importe, pero cuando hay vamos a decir, esa forma de herir, insignificante aparentemente, esa herida se va haciendo con el tiempo más grande, más grande, más grande, y se va reafirmando casi siempre que estamos en una situación parecida o repetitiva. Cuando uno va creciendo, esos momentos cuando se proyectan en las situaciones normales y regulares, se vuelven como un gatillo o como algo que se dispara en el momento en que se vuelve a repetir la escena. Y entonces ya empieza uno, por ejemplo, a hacer las cosas ya con una alevosía, con un plan de venganza. Recordamos a Caín y Abel, como simplemente porque la ofrenda de Abel fue más agradable a Dios y la de Caín no fue tan agradable, hasta dónde llegó Caín, que mató a su hermano Abel, simplemente por esa pequeña distinción que hizo Dios. Y no era cosa del otro mundo, pero sin embargo, para Caín fue algo que le causó mucho dolor, mucha envidia, mucha desventaja con su hermano. Y viene la situación cuando se provoca esta situación que se repite. Y si vemos y observamos lo que le dice Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Y qué le corresponde? Con esa soberbia le contesta a Caín, ¿y acaso soy yo el guardián de mi hermano? Con esa soberbia contestamos muchas veces. En la vida real, yo me he dado cuenta en ocasiones en los grupos, por decir así, ya sea de la escuela o de X o Z, siempre hay alguien que es muy acomedido y se acerca y te dice, oye, dijo el maestro o me dijo fulanito que si podías hacer esto, por favor. Y el otro contesta, sí, sí lo puedo hacer, pero que venga aquel y me lo diga a mí. ¿Quién eres tú para decirme lo que tengo que hacer? Esas actitudes son la sutileza del enemigo que nosotros disfrazamos y le ponemos el carácter de humildad. ¿En qué momento estamos hiriendo a aquella persona que tuvo la buena voluntad de acomedirse? Que no siempre se acomedió. Dicen que un acomedido siempre queda mal. Pero ese acomedido es el que tiene la transparencia de hacer aquello que otros no se dan cuenta. Y por el simple hecho de señalarte un pequeño error, ya tú te sientes ofendido o te pones una carátula de soberbia y tomamos esa actitud que Caín tomó cuando Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano Abel? La soberbia es una característica de lo que es una envidia disfrazada. Y normalmente nosotros no nos damos cuenta en qué momento estamos disparando ese accionar negativo y no tenemos esa humildad que decimos tener para poder condescender con los demás. Y por eso es que es importante estar en un constante autoanálisis de uno mismo. Y si cae uno en la cuenta de que te equivocaste, aceptarlo con naturalidad. Las cosas hubieran sido tan distintas si cuando Dios le pregunta a Eva, ¿por qué comiste del árbol de las manzanas que te prohibí? Tan sencillo hubiera sido
que Eva hubiera dicho, perdón, Señor, me equivoqué, pequé, desobedecí. Tan sencillo. Pero ¿qué hace uno con esa sutileza del enemigo? Culpar al otro. Pues es que el que me viste, es que la mujer, la serpiente, me engañó. ¿Y qué contesta el hombre? También en lugar de decir, pues es que me equivoqué, Señor, perdóname. No, la mujer que me diste fue la que tuvo la culpa. ¿Qué diferente hubiera sido nuestro mundo si desde un inicio hubiésemos aceptado nuestra culpa? Por eso es tan importante captar las sutilezas del enemigo, porque está en un constante ataque todos los días, en cada minuto de nuestra existencia, con cada una de las palabras que estamos nosotros emitiendo en donde quiera que nos encontramos. Muchas veces no tiene uno el afán de ofender a nadie, simplemente por expresar un simple pensamiento, no sabe uno hasta dónde puede uno ofender. Hay algo también que es muy importante y en esto quiero enfatizar también, y cómo la sutileza del enemigo se mete y cómo se provoca cuando uno cae en las intrigas, los rumores, los comentarios y el chisme. Es muy natural de todos nosotros dos, es más, hasta nos sabe sabroso el chisme. Pero cuando nosotros no estamos identificando que estamos dañando a otro, no sabemos las consecuencias. Y fíjense cómo todo se entrelaza. La envidia también trabaja de esta manera, porque otro le dieron un puesto al que yo quería, entonces a mí se me ocurre decir, pues se lo dieron porque está carita o porque le ha de haber dado algo. Esos comentarios tienen una serpiente venenosa, un veneno tan profundo, que aquella persona que lo escucha y lo repite, ya lo repite, dice, es que dijo fulanita que a perenganito le dieron el puesto porque le dio quién sabe qué. Y se empieza el rumor, y se empieza a hacer grande, y se empieza a hacer todo como si fuera una bola de nieve, que a la hora que lo quieren detener ya es demasiado tarde. No somos capaces de confrontar nuestros propios comentarios, nuestra propia envidia, lo que nos causa el simple hecho de ver que otro es exitoso o que otro tiene algo que yo no he podido alcanzar. La intriga y los rumores y comentarios lo dice aquí el libro de los Proverbios. Capítulo 16, versículo 28, dice, el perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. En el Salmo 15, capítulo 15, versículo 2 y 3 dice, solo el de conducta intachable que practica la justicia y de corazón dice la verdad, que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracias a su vecino. La gente chismosa revela los secretos en el libro de los Proverbios. Y sin embargo, la gente confiable es discreta. Qué difícil es guardar silencio. Qué difícil es callar. Qué difícil es, por decir así, si ve uno o observa algo, guardar silencio. ¿Cuántas veces nos equivocamos cuando vemos a que alguien se acercó, le dio un abrazo a otra persona o un beso o un saludo? Ay, es que yo vi a fulanito con puranganita y los vi bien acameraditos, algo así, ¿verdad? Y resulta que es una calumnia.
insignificante, un comentario que me aventé al aire, pero ese comentario, vamos a decir, ni siquiera lo pensó. ¿Qué consecuencias tan graves tuvo? Porque aquel que lo escuchó, lo repitió, se lo hizo llegar a una persona que ni siquiera tenía ni tomaba en cuenta eso que le estaba pasando. En el libro de los Efesios, capítulo 4, versículo 29 dice: eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean bendición para quienes escuchan. En los Proverbios dice: con la boca del impío destruye a su prójimo, pero los justos se libran por el conocimiento. Y dice en el capítulo 10 de los Proverbios también: el de labios mentirosos disimula su odio. Fíjense qué sagaz es la sutileza del enemigo. El de labios mentirosos disimula su odio. ¿Cómo esconde con aquella sutileza la lanza, el veneno o la ponzoña que dentro de su corazón está guardando? Y que lejos de decir yo siento envidia de mi hermano, siento odio de mi hermano, mejor preferimos ocultarlo tras una mentira, tras un rumor, tras algo que de alguna manera provoque un daño a mi hermano, pero sin que yo sea evidenciado. Dice el libro de los Proverbios: el que propaga calumnias es un necio. Evitar los rumores que desprestigien o pongan en tela de juicio la integridad de las personas. Las simples frases como yo creo, a mí se me afigura, yo pensé, a mí se me hace, a mí me dijeron, son iniciadoras de rumores infundados que pueden dañar seriamente la reputación de las personas. En la primera de Corintios capítulo 6, versículos del 9 al 10 dice: ¿no saben que los malvados no heredan el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomistas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Cuánto hay de esto en este mundo? ¿Con cuántos de estos nos topamos todos los días? El engaño, la traición, los adúlteros, los fornicarios, los idólatras que se olvidan de Dios. Marcos 9, versículo 42 nos dice: pero si alguien hace que uno de mis creyentes humildes pierda la fe, mejor sería que lo echaran al mar con una piedra de molino atada al cuello. Fíjense qué sentencia tan grande nos podemos provocar a nosotros mismos. Qué daño tan grande nos podemos hacer con el simple hecho de envidiar, con el simple hecho de emitir o de repetir algo que no nos consta. Por ahí anda un mensaje de Sócrates que decía: hay que hacer los 3 filtros. Si lo que me vas a decir me sirve o me va a enemistar con mi amigo, si lo que me vas a decir es verdad o si me va a servir para algo lo que me digas. Y si dentro de esos 3 filtros,
Si te consta, si es verdad, si va a servir para algo, y si no, ¿para qué me lo dices? Ahora vamos a analizar la sutileza en lo que es la vanagloria. En la segunda de Timoteo 3, del 1 al 2, dice: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e irreverentes. ¿Cuántas veces vemos ahora en nuestro tiempo que, por ejemplo, los hijos ya llegan y no saludan? No te dan el respeto que una persona te merece. Ah, hola, si bien te va, y si no, ahí te ves. Por eso es que es tan importante que simple y sencillamente cuando somos vamos a decir, nos autovaloramos demasiado, queremos ser el centro de atención de todo lo que nos rodea. Queremos que todo lo que nosotros hacemos y tenemos, todo el mundo se dé cuenta de cómo lo hago. Mira qué bonito lo hago, mira qué bonito canto, mira qué bonito toco, mira qué bonito pinto. En fin, buscan todas esas maneras de llamar la atención porque se sienten demasiado inflados. Han hecho un Dios de sí mismos. Y ese Dios se ha perdido, el Dios verdadero que existe, que ha hecho la creación, que ha hecho el universo, que nos ha dado permiso cada día de vivir, no existe para ellos. Yo me pregunto, ¿cuántas veces hemos estado ahí en esa situación absurda donde no existe otro Dios que nosotros mismos? Vamos ahora a hablar de la presunción. Son sutilezas del enemigo, como les digo, donde caemos en ese error constante. La presunción nos dice el Deuteronomio capítulo 18, versículo 20. Pero el profeta que hable con presunción en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Recuerden que todos somos profetas, pero si estamos utilizando el nombre de Dios para hacer las cosas en contra de Dios, imagínense nomás si merecemos o no la muerte, el desprecio total de Dios. Por otro lado, viene el servilismo. Esa gente que con tal de obtener una pequeña remuneración, cualquier otra cosa, con tal de salirse con la suya, es capaz de arrastrarse. Así, feamente. Dice Lucas 12, y aquel siervo que sabía la voluntad de su señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Es importante que nos demos cuenta esta autorreflexión que debemos de tener, porque si no estamos vigilando nuestras acciones, nuestros sentimientos, nuestras conveniencias, estamos dejando a Dios de lado. Dios ya no existe en nuestra vida. Dios es un ser extraño. Le estamos dando la pauta al enemigo de Dios. Por otro lado, existe el pesimista. Los pesimismos, por ejemplo,
recordemos la parábola de los talentos, porque dice que el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando él, que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5. Y su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Lo mismo hizo con el que le recibió 2 talentos. Dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre todo has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de su señor, de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dárselo a que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le dará y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de fuera, allí será el lloro y recrujir de dientes. El pesimismo, el no voy a poder, el no puedo, el se me hace imposible hacer las cosas, es algo que no debemos de hacer, porque todos tenemos talentos y todos tenemos que descubrirlos y todos tenemos que saber para qué somos buenos, qué es lo que nos gusta hacer, en qué tenemos más destreza. Así sea la cosa más insignificante y pequeña, Dios nos ha dado un talento y ese talento hay que desenvolverlo. Si nos gusta la música, si nos gusta la fotografía, si nos gusta el arte, cualquier cosa insignificante, si nos gusta pintar, cualquier cosa, hay en nosotros un talento. El talento de hablar, el talento de callar, el talento de tantas cosas con lo que Dios nos capacita. Pero ahorita vamos a continuar con este profundo mensaje y regresamos después de estos cortes comerciales. No dejabas de mirar, estaba sola, completamente bella y sensual. Algo me arrastró hacia ti como una ola y fui, te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa, casaste al aprendiz de seductor y me
diste de comer sobre tu palma, haciéndome tu humilde servidor. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilano, paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma por querer ser gavilán. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilano, paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma por querer ser gavilán. Amiga, Bien, amigos, pues regresamos. Volviendo otra vez, ya para concluir lo que es el pesimismo, necesitamos poner más énfasis en lo que nosotros de veras tenemos esas capacidades de hacer, pero que por miedo o por flojera no las hacemos. Porque eso también nos condena. Para que vean las sutilezas, cómo se van filtrando en nuestra vida cotidiana. Y decimos, son defectos, sí, pero estamos en camino a merecer el cielo. Estamos en camino para recibir y encontrarnos con Dios. ¿Y de qué manera nos estamos preparando? Porque el caminar por la vida es eso, es una preparación para un reencuentro con Dios. Entonces, si no ponemos de nuestra parte y nos dejamos guiar por las sutilezas del enemigo, nos quedamos atrapados en su mundo. Otro de las sutilezas que utiliza el enemigo es la inseguridad. En la primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Muchas veces la inseguridad nos lleva al desamor. La inseguridad se provoca con todo aquello que nosotros tememos. Cuando tememos algo, no sé si yo tengo muchas amistades que, ay no, y si pasa esto, y si pasa lo otro, y si aquello. Y vivimos en una constante angustia sin atrevernos a hacer X o Z situación, porque no tenemos ese temor de no saber qué va a pasar. Queremos anticiparnos al qué va a pasar, pero tenemos ese miedo de saber qué va a pasar. Y como no sabemos qué va a pasar, entonces preferimos no hacerlo. Ese miedo provoca una desconfianza profunda y con ese miedo estamos ofendiendo a Dios porque no estamos entrando en la mecánica del amor de Dios. Estamos entrando en la mecánica del obstáculo de lo que es el miedo a ser mejores, el miedo a quitarnos tantas cosas que nos están impidiendo realizarnos como personas. Alcanzar el cielo simplemente. ¿Se imaginan que nosotros seamos rechazados por Dios simplemente porque tenemos miedo?
¿Dónde está esa fe que decimos tener? ¿Dónde está esa confianza de la que tanto hablamos? Esa esperanza. ¿Dónde? ¿Dónde podemos encontrarnos con Dios si no tenemos fe? Decimos yo tengo fe, pero obramos y actuamos de una manera muy distinta. Entonces, la inseguridad, el miedo, el no saber cómo hacer las cosas porque quién sabe qué puede pasar, hace que estas personas sean pusilánimes e insignificantes para Dios. Y son manipuladas por el mal de tal manera que pueden hasta contagiar a los demás. Ah, no, pues si no lo quieres hacer tú, pues yo tampoco lo hago. Y si él tiene miedo, pues yo también. Y somos esa manzana podrida que luego al ratito va contaminando a todo lo que está a nuestro alrededor. Otra de las sutilezas profundas, y este es algo que nosotros confundimos, el orgullo con la dignidad. Ay, es que soy muy digno. No es cierto. El orgullo es un impedimento tan grande para poder alcanzar el cielo. Dice la primera de Juan, capítulo 14, versículo 18, perdón, en el libro de los Proverbios, disculpen. Proverbios 21, capítulo 4, capítulo 21 del 4 al 6 dice: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. En los Proverbios 14, 3 dice: en la boca del necio hay una vara para su espalda, pero los labios de los sabios lo protegerán. Y luego dice, en el 21, 24, altivo, arrogante, escarnecedor son los nombres del que obra con orgullo insolente. El orgullo tiene muchos impedimentos para alcanzar la salvación. El orgullo es un traje que muchos nos ponemos y nos impide ser felices. ¿Cuántas veces por orgullo los matrimonios se pierden? Los amigos se pierden. Los hermanos se pierden. Los padres se pierden. No sabemos reconocer que nos equivocamos, que estamos mal. Y volvemos a ese orgullo de Adán y Eva. En lugar de decir, me equivoqué, tienes razón, mejor me alejo o mejor no te perdono. El orgullo está disfrazado y la sutileza del demonio la utiliza precisamente con el orgullo disfrazado diciendo, yo tengo dignidad, a mí tú no me vas a aplastar. ¡Qué error tan grande! Porque el amor funciona con el perdón. El crecimiento del alma funciona con el perdón y con el amor. Y si nosotros no tenemos esa humildad de reconocer nuestros errores y de decir, perdóname, me equivoqué, y lo disfrazamos con un orgullo, yo he visto mucha gente sufrir por eso. El hecho de que no te vean débil, lo disfrazamos con orgullo. Una necesidad tan grande como un abrazo, un beso, no lo podemos pedir simplemente por orgullo, porque no quiero que me vean débil. No quiero que me vean derrotado o derrotada. Ese orgullo que muchas veces disfrazamos de miles de cosas, pero que en el fondo nos duele no poder tener
el aprecio, el cariño o lo que realmente nuestra alma necesita. Y el orgullo le damos cuerda. Sutileza del enemigo. La prepotencia. Daniel, en el libro de Daniel dice, el capítulo 5, versículo 20, dice: pero cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció en su arrogancia, fue depuesto de su trono real y su gloria le fue quitada. ¿Cuántas veces en la prepotencia, este poder que yo tengo, de ver a todo mundo chiquito, de sentirme yo el poderoso? ¿Cuántas veces criticamos a todos esos gobernantes que nos desprecian por el color o por la raza o por ser morenos o por qué sé yo? El rechazo, lo que provocan es ese rechazo, es un rechazo mutuo. Porque en el momento que alguien te rechaza, pues tú tratas de rechazarlos de igual forma. Y ha provocado, y lo vemos ahora en nuestra vida actual, todas estas luchas, todas esas peleas de gente, si son montones de gente peleándose por un derecho justo, porque una sola persona no le gusta, es racista, quiere poner espacios, quiere deliberar cierto tipo de personas que solamente son dignas, unos Hitlers por ahí, que se consideran superiores. Sutilezas del enemigo. Engaños nos envuelven: tú eres el poderoso, tú eres el dueño, tú eres el que tienes el poder. No hagas caso de lo que te dicen, tú haz lo que se te dé la gana. Yo soy libre para que se me pegue la gana de hacer lo que yo quiero. Todas esas son engaños y sutilezas del enemigo, pero no nos damos cuenta que estamos cayendo en esa envoltura. Y todo esto de lo que les he hablado es un sencillo olvidarnos de Dios. Cuando nosotros acudimos a Dios y le pedimos su auxilio, que nos ayude para poder entender qué es lo que me está pasando, ayúdame a discernir, ayúdame a comprender lo que está pasando en mi vida, Dios acude con uno. Y Dios nos ayuda a entender y nos ayuda a saber perdonar y nos ayuda a doblegar ese orgullo, a doblegar nuestra soberbia, a doblegar nuestras envidias, a poder ver con ojos verdaderamente de amor. Y entonces viene el auxilio de Dios, viene el auxilio del Espíritu Santo. Y allí es donde nos empezamos a encontrar con el verdadero Dios, con el verdadero auxilio de Dios. Es importante que no nos olvidemos de Dios, porque si nos olvidamos de Dios, para Él es muy sencillo olvidarse de nosotros. Hay un pueblo elegido, y ese pueblo elegido es aquel que no se olvida de Él. Ese pueblo elegido está esparcido por todo el mundo, y son todos aquellos que lo reconocen, todos aquellos que lo toman en cuenta, todos aquellos que realmente para nosotros Dios tiene una importancia muy grande. Si Dios no tiene importancia en nuestras vidas, entonces nosotros estamos renunciando por voluntad propia al amor, al perdón y a la misericordia de Dios. Dios no nos obliga a que renunciemos a Él. Dios simplemente se ofrece y nos da todo lo que necesitamos. Pero en realidad es necesario tomar en cuenta a Dios. No agarrarlo un ratito y luego soltarlo. Y un ratito agarramos a Dios y luego lo soltamos. No. Amar a Dios es permanente. Tomarlo en cuenta todo el tiempo. Como
tomar en cuenta nuestro celular. Cuando despertamos, lo primero que hacemos es ver el celular. Si nos despertamos a medianoche, agarramos el celular para que nos distraigan, pues vuelve a dar sueño. Si andamos en el cine o andamos esperando el doctor, estamos con el celular. De la misma forma, debemos de tomar en cuenta a Dios. El celular es una sutileza del enemigo. Vamos a hacer un pequeño comercial y enseguida vamos a regresar. Hola amigos, yo me llamo Leslie, me encuentro en Cusco y quiero invitarlos a que estén pendientes de KDHK.tv porque muy pronto les voy a estar compartiendo mis recetas veganas a través de mi programa La Vegana, así es que estén pendientes. Hola, ¿qué tal? Soy Rosalina Alvarado, consultora de imagen y gerente general de L&D Boutique. Estoy aquí para invitarte a mi programa Punto de Estilo, cada jueves por este canal KDHK, de 7 a 8 de la noche por hora del Pacífico, donde trataremos temas de tendencias, moda, estilo personal. Hablaremos sobre temas de colorimetría, tipología corporal, estilo personal. Y cada semana tendremos un invitado que va a hablar sobre temas de crecimiento y desarrollo personal. Te invito cada jueves por kdhk.tv de 7 a 8 de la noche, hora del Pacífico. Hola a todos, les saluda Pablo Barragán Márquez de Exploración Tlacuali, México, enviándoles un cordial saludo desde la bellísima ciudad de Oaxaca, específicamente en el Templo de Santo Domingo. Y quiero hacerles una muy cordial invitación para que sigan la señal de kdhk.tv, donde muy pronto estaremos poniendo información, imágenes y diferentes investigaciones de Exploración Tlacuali, México, en donde ustedes podrán conocer más de cerca muchísimos aspectos de la cocina tradicional mexicana, pero también de la historia, la cultura y sobre todo de la belleza de este México mega diverso que tanto amamos. Estén muy pendientes, los esperamos. Bien, vamos a concluir pues nuestro programa con la liturgia de la palabra del próximo domingo, que nos habla en la primera lectura y nos dice: cuando el pecador se arrepiente, salva su vida. Del libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículos del 25 al 28. Esto dice el Señor: si ustedes dicen, ¿no es justo el proceder del Señor? Escucha, casa de Israel, ¿con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Esta es palabra de Dios. Fíjense, qué curioso, ¿verdad? Nunca pensé que las lecturas de este domingo nos iban a enlazar mucho con todo lo que hemos hablado el día de hoy. Una de las cosas que dice aquí
Si ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor, o sea, que le echamos la culpa a Dios de todo lo que nos está pasando, porque Él quiere que nos pase. No, somos nosotros los que caemos en nuestros propios errores y que no tenemos esa capacidad de reflexión para detenernos y decir, yo me equivoqué y quiero salvarme. ¿Qué pasaba con Jesús cuando sanaba a todas estas personas? Lo primero que les decía, tu fe te ha salvado. Porque uno mismo se provoca la salvación. Y aquí el profeta Ezequiel nos habla de esto que Jesús después venía a practicar. La salvación viene de uno mismo, del arrepentimiento, de la humildad, de la capacidad que tiene uno para reflexionar y decir, me equivoqué, la regué. Pero está uno en una constante observación de sí mismo, porque muchas veces nos levantamos, ni nos damos cuenta que Dios existe, y si nos acostamos, revisamos o a veces ni revisamos todo lo que hicimos en el día. ¿Cuántas bendiciones se nos van de paso? ¿Cuántas bendiciones no podemos apreciar porque nos pasamos en pesimismos, en negatividades, en quejas, que somos muy dados a quejarnos de todo? Entonces, la salvación está en nosotros mismos. En el Salmo 24 que se va a leer, dice, descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Porque el Señor es recto y bondadoso. Indica a los pecadores el sendero. Guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Qué hermoso el Salmo, ¿no? Cuando nos habla de un Dios, un Salvador, nos habla de un hombre de amor y un hombre de ternura. Y es un hombre que nos invita a que estemos en ese proceso de salvación. En la segunda lectura nos habla de San Pablo a los Filipenses, el capítulo 2, del versículo 1 al 11, y dice, hermanos, si alguna fuerza tiene una adversidad en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo espíritu, y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo toda una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción, antes bien por humildad. Cada uno considera a los demás como superiores a sí mismo y no busque su propio interés, sino el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Esta es palabra de Dios. Pablo dice, tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús.
Jesús mismo nos invita a que veamos a todos nuestros hermanos como iguales. Es más, nos dice que los veamos como superiores a nosotros, para que nosotros tengamos ese control y dominio de todas estas sutilezas que el enemigo está invitándonos constantemente a caer. Jesús dice, si solamente amaran a todos, si no los envidiaran de nada, si solamente tuvieran ese deseo de estar amando y sirviendo al prójimo en lugar de estarlo criticando, otra cosa sería, es la salvación de ti mismo, es la salvación de mí mismo. Y eso es lo que debemos de seguir buscando y observando. El Evangelio dice, es del Evangelio de San Mateo, capítulo 21, del 28 al 32. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó, hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó, ya voy, Señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió, no quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron, el segundo. Entonces Jesús les dijo, yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Esta es palabra de Dios. Qué duro es decirle a un sacerdote de aquellos tiempos, a un cuidadoso de las escrituras, celoso, entre paréntesis, de lo que era la palabra de Dios, decirle que, o compararlo, como dice aquí la lectura, con un publicano y con unas prostitutas. Qué duro es Dios con ellos. Qué duro es con aquellos que no hacen su voluntad, la voluntad de Dios, sino la voluntad de ellos mismos, y que creen que están haciendo la voluntad de Dios, pero no es lo mismo hacer la voluntad para Dios que hacer mi voluntad para Dios. Muy diferente. Yo me levanto, hago, torno y creo que todo, y te lo ofrezco, Señor. Pero ¿realmente Dios quiere eso que le estás ofreciendo? ¿O realmente estás haciendo su voluntad? Y cuando le dice aquí al joven, ve y no va, pero al otro que le dice que va, que no quiere ir, pero sí va, entonces somos aquellos que estamos en la constante lucha y que decimos, bueno, me arrepiento, Señor, sí quiero hacer lo que tú me pides. Es una reflexión profunda que Dios nos deja a través de este Evangelio y de estas lecturas. Y yo los invito a que estemos vigilantes, que no nos dejemos caer en esas sutilezas del enemigo en las que constantemente nos está acechando. Acuérdense, tiene muchas consecuencias. Les quiero dar las gracias y nos vemos con el favor de Dios dentro de una semana. Recuerden que nos pueden escribir a nuestra página Despertar del Alma o pueden suscribirse a KDHK Televisión en San Diego, California. Que Dios los bendiga. Gracias.